Arrancamos una nueva edición de Café Financiero con toda la información necesaria para manejar mejor tu dinero. Hoy Yamila Scala nos va a contar cuáles son las compañías de seguros que brindan la mejor atención digital. También Germán Gómez Picasso nos va a hablar de cómo viene impactando la difusión del teletrabajo en el mercado inmobiliario, y Daniel Vicien va a repasar las mejores alternativas de inversión para el actual contexto económico. Y en el último bloque vamos a conversar con el economista Rodolfo Santangelo para analizar la situación y perspectivas de la economía argentina. Bueno, arrancamos entonces el programa de hoy contándote cuáles son las compañías que brindan la mejor atención digital de acuerdo a un informe publicado recientemente. Yami, un canal que ha cobrado una gran importancia o una importancia creciente en el contexto de la pandemia. Sí, hay que mirarse la mano, todos lo sabemos, ni hablar con el contexto de la pandemia a nivel mundial y bueno, a nivel local en cada industria, cada empresa con sus desarrollos más o menos la posibilidad de invertir en ellos y cómo esto impactaría o no en el negocio, pero una realidad que ya en el ámbito digital hablar de sitio web o desktop queda más que corto por la inmensa, por el crecimiento exponencial del uso del celular. Entonces, esta organización que se dedica a la inteligencia en negocios hace 8 años publica un informe donde particularmente analiza a las aseguradoras de Argentina, toma 17 y publica un ranking que tiene que ver cómo estas compañías de seguros hacen uso a través de los servicios móviles, y lo implementan. Se analizan 74 parámetros que tienen que ver con la funcionalidad, usabilidad, con las operaciones disponibles, todo lo que hace a llegarle al asegurado a través de las operaciones en el teléfono móvil. ¿Cuál es entonces en este momento, según este ranking, los primeros puestos? Tienen que ver con San Cristóbal, La Caja, Mercantil Andina, Sancor y Provincia, las 5 compañías destacadas en materia de telefonía móvil y los servicios al cliente a través de estos canales digitales. Y además, de los servicios digitales, también ha crecido fuertemente durante la pandemia el teletrabajo. Vamos a analizar ahora con Germán Gómez Picasso. Germán, ¿estás ahí? Hola, ¿cómo estás, Alejandro, Daniel, Yamila? Un gusto estar con ustedes. Germán, ¿qué tal? Bueno, vamos a analizar con vos, Germán, cómo ha impactado este gran crecimiento, esta gran difusión del teletrabajo en el mercado inmobiliario. Sí, vos sabés, Alejandro, es un tema que ya veníamos hablando en programas tuyos anteriores, el cambio de paradigma, con respecto a los lugares en los que la gente quiere vivir. Y yo siempre digo que no solamente el teletrabajo, también este paradigma lo cambió el tema del e-commerce. El e-commerce ya hacía años que venía siendo fuerte, pero a partir de la pandemia el e-commerce se posicionó mucho mejor. Hoy sabemos que casi todo el mundo compra productos por internet. Y ahí me parece que a partir del posicionamiento del e-commerce, la gente que pudo corroborar de forma práctica que el teletrabajo era posible, se está dando un cambio en la búsqueda de lugares para vivir, o sea, está habiendo una revalorización de zonas más alejadas de la ciudad, no tanto de la ciudad, y esto se está viendo no solamente en Buenos Aires, en el Gran Buenos Aires, sino también en otras grandes ciudades del mundo. ¿Y se ha visto un cambio real en las relaciones entre los precios, justamente los inmuebles situados cerca y lejos de las ciudades? Sí, mira, nosotros vos sabés bien que Argentina siempre somos los raros de la película, ¿no? En realidad en el mundo la propiedad inmueble después de la pandemia empezó a subir de precio, cosa que no está pasando en Argentina. En Argentina hoy a grandes rasgos te podría decir que los últimos 2 años cayeron en Ciudad de Buenos Aires un 30% de los precios en dólares de las propiedades, en el Gran Buenos Aires un 35% y en el interior del país un 40%. O sea, las caídas en dólares están siendo fuertes. Pero ¿qué pasa? Nosotros, si comparamos Ciudad de Buenos Aires con el Gran Buenos Aires, por ejemplo, vemos que Ciudad de Buenos Aires se mantiene con las cifras de cantidad de compraventas más bajas de la historia, cuando Gran Buenos Aires
se está ubicando en niveles promedio con cantidad de compraventas. Y esto se está dando básicamente por el fuerte impulso de ventas que está habiendo con respecto a lotes en emprendimientos suburbanos, lo que se podría decir barrios privados, countries, de gente que está decidiendo irse afuera de la ciudad. Y en muchos casos, aunque no lo puedas creer, hay barrios en los que los lotes los últimos 6 meses nada más han aumentado entre 50 y 100% medidos en dólares. Por eso, una tendencia justamente que muestra lo que habíamos mencionado hace instantes, ¿no? Justamente esto que decíamos, del movimiento de la gente de la ciudad a los lugares más alejados, los lugares con más naturaleza, ¿no? Sí, sí, y no es solamente el tema de buscar aire libre, más espacio, sino es el tema de que también se pudo, como te decía, en la práctica corroborar que el teletrabajo es posible, y yo creo que es un win-win, ¿no? Porque es bueno para el empleado, para el empleador, se terminan beneficiando los dos, porque no solamente el tiempo que se gana al no trasladarte al trabajo todos los días, sino también la cantidad de costos que se ahorran por tema de traslado, ¿no? Yo creo que va a haber que ver un poco cómo sigue esto, pero parecería que es una tendencia ya a nivel mundial, encuestas que se están haciendo a nivel mundial, están mostrando que se espera que 50% de la fuerza laboral pase directamente a teletrabajo. Me imagino entonces que también ves oportunidades de inversión para aquellos que tienen algún ahorro para adquirir, ¿no? algún inmueble, apostando a una revalorización de ese inmueble en las zonas más alejadas de las ciudades, en desarrollos justamente que tengan que ver con esto que mencionabas. Sí, lo que se está dando, Alejandro, más que nada es gente que está aprovechando el costo de construcción medido en dólares bastante más bajo que el pico que habíamos tenido en el año 2017. Estamos entre un 30 y un 45% por debajo de los valores. Es verdad que en ese momento se había llegado a un techo muy alto, pero se está volcando dinero en eso, en realidad, en el costo oportunidad a partir de costos más bajos, para obviamente, siempre estamos hablando del mismo público, ¿no? Público que tiene dólares ahorrados. Lamentablemente vos sabés bien que el mercado inmobiliario se mueve con ese segmento, más en momentos en los que no hay crédito hipotecario. Muy bien, Germán, muchas gracias. Y justamente, bueno, pasando del ladrillo, vamos a pasar al mercado financiero para repasar algunas recomendaciones de inversión para el actual contexto económico y de cara, ¿no?, a las elecciones legislativas que se acercan. ¿Cuál es la recomendación que podemos hacerle, Daniel, a los inversores más conservadores? Sí, Alejandro, los inversores más conservadores, teniendo en cuenta que tenemos el aguinaldo en puerta, lo que podemos pensar es una cartera en pesos para la liquidez de un fondo de money market, ¿sí?, que están rindiendo alrededor de 30% anual, o sea, mucho más que una caja de ahorro, y es comparable con una caja de ahorro. Y un fondo, yo lo pondría en 3 fondos, un fondo de letras, que son fondos que tienen vencimientos en 2-3 meses, que se puede rescatar en 24 horas y que está rindiendo más que un plazo fijo, o sea, tiene mejor liquidez y más rendimiento que un plazo fijo. Y una parte yo la pongo... Está más cerca del 40%. Sí, ¿no?, está más cerca del 40-42%. Y tenés fondos, lo que nosotros llamamos, nuestro fondo es el fondo balance institucional, tenés fondos que tienen bonos con ajuste SER, más 2-3%, y entonces esa cartera cubrirías un poco el tener liquidez, un poco de tasa y un poco de estar atado a la suba de la inflación, justamente. ¿Te gusta el mix en lugar de apostar a la tasa de interés o apostar a los activos que van con la inflación? Sí, yo prefiero un poco el mix por el tema de tener liquidez también y poder moverte, porque una vez pasadas elecciones puede ser que haya algún ajuste en el tipo de cambio, entonces realmente hay que estar atento y con liquidez como para poder pasarse a medida que se acerquen las señales que indiquen eso, ¿no es cierto? Muy bien, es muy claro tal cual, ¿no?, que hay una elección que uno hace de acá hasta las elecciones y una distinta a partir de lo que puede suceder después de las elecciones que uno tiene que tomar cuando se vayan acercando los comicios, ¿no? Exactamente. Cuando se van acercando los comicios hay que ver cuáles son las señales y qué va a hacer el gobierno, si realmente en febrero va a arreglar con el fondo y con el Club de París y para qué lado va a moverse la economía. Bueno, recomendaciones entonces de Daniel Vicien. Cerramos así este bloque. Quédate con nosotros. Al regreso vamos a estar brindando información sobre garantías judiciales.
Yapser Seguros. Arrancamos este segundo bloque, como todos los viernes, dedicado a conocer en detalle un producto de seguros, un producto financiero, y hoy vamos a hablar de garantías judiciales. Para ello estamos con Mariano Nimo, que es gerente general de Afianzadora. Mariano, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Un gusto, Alejandro. ¿Cómo están ustedes? Muy bien, Mariano, gracias por atendernos y contémosle al público de qué hablamos, ¿no? Cuando hablamos de garantías judiciales. Bueno, un producto muy importante que puede dar muchas soluciones a la pyme argentina y que por el momento no es muy conocido principalmente en ese segmento de empresas, ¿no? Sin duda. La composición de económica argentina es pyme, 99,8% de las empresas tienen ese carácter, y acá con este producto hay una solución a la mano de este segmento. Principalmente los dos productos habilitados en el seguro de caución son los de sustitución de medida cautelar y contra cautela. ¿Quiénes lo pueden utilizar estos productos? Obviamente los litigantes, ¿no? Ya sea si te demandan o si estás iniciando una medida cautelar. Y lo que es importante es cuándo se utilizan, en qué caso se utiliza este producto, y es cuando el juez o la autoridad interviniente ordena la traba de una medida cautelar, en ese caso te están demandando, o te piden la constitución de una contracautela. Por eso, a ver, llevémoslo, bajémoslo a esto, demos algún ejemplo, ¿no? ¿Contra qué protege exactamente a una pyme? Demos alguna situación de la vida cotidiana de una empresa, ¿no? La medida cautelar por excelencia y donde la trabajamos diariamente son los famosos embargos preventivos. Imaginémonos que una cuenta de una pyme, por una situación de una controversia con un proveedor, con un cliente, le congelan las cuentas, le generan esa medida cautelar que le impide el movimiento de sus cuentas bancarias. Ajá. Eso obviamente genera un inconveniente muy complejo a la pyme, y eso se puede reemplazar por un seguro de caución. El seguro de caución puede tomar esa parte afectada, ¿no?, de la pyme, y puede generar la disposición de sus cuentas bancarias otra vez. Hay otras medidas cautelares, hay inhibiciones generales de bienes, hay intervenciones judiciales, pero en términos generales ese producto permite continuar la vida patrimonial normal de la pyme, y la compañía asume la responsabilidad patrimonial en ese proceso. Clarísimo. También existe la otra posición. Supongamos que yo, Mariano Nimo, quiero embargarte tu sueldo, Alejandro, porque tuvimos un problema comercial. Uh-huh. El juez, cuando yo pido esta acción, esta medida precautoria, cautelar, lo que me va a decir: ¿tiene lógica la petición desde la verisimilitud del derecho? Sí. Alejandro, ¿se puede insolventar? También. Entonces me da la medida cautelar, te embargan el sueldo, pero me hace presentar una contracautela por si al momento de definirse la cuestión que yo inicié no tengo razón, y te genera un perjuicio con ese embargo. Claro, entonces ahí están las dos figuras, ¿no? Muy como bien. Demandado, reemplazando el embargo preventivo, y como actor, repagándote el perjuicio que te generé por esa acción. Nos quedan 30 segundos. ¿Es difícil de contratar esta cobertura, Mariano? Requiere un análisis jurídico, que generalmente es el contacto con los abogados, y un análisis patrimonial para tomar las contragarantías. En un día hábil se puede resolver la suerte de estos negocios, así que los invitamos a que contacten a los productores y se acerquen a las compañías para recibir este producto, que es de vital importancia para el accionar y la rutina diaria de cualquier empresa. Muy bien, Mariano, muchas gracias. Cerramos entonces este bloque con información sobre garantías judiciales. Quédate con nosotros. Al regreso vamos a conversar con el economista Rodolfo Santangelo. Yapser Seguros. Abrimos este último bloque ya con la presencia del economista Rodolfo Santangelo para analizar
la situación y las perspectivas de la economía argentina. Rodolfo, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Buenas noches, Alejandro, ¿cómo andás? Muy bien, gracias por atendernos una vez más, Rodolfo. Bueno, estamos llegando al final del mes de junio y una de las tendencias que se ha visto en este mes desfavorable para la economía argentina es la fuerte caída en el precio internacional de la soja, el principal producto de exportación de la Argentina. ¿Qué efecto, Rodolfo, puede llegar a tener esto en la economía? Bueno, vos sabés que siempre me gusta mirar más el bosque que el árbol, no tener una perspectiva macroeconómica. Obviamente no es una buena noticia porque la soja es el aumento del precio internacional de este año es lo que salvó a la Argentina de tener un problema en su mercado cambiario. Estábamos muy complicados hacia fines del año pasado, así que siempre es una mala noticia tener un precio más bajo. Todavía déjame decirte que estamos en precios macroeconómicos donde precio por cantidad, que es lo que siempre miramos, está en valores razonables. Por supuesto, seguimos dependiendo de que el productor, que es el dueño de la pelota, decida seguir vendiendo. Hasta ahora yo no me imagino al productor agrícola vendiendo soja para hacer un plazo fijo en pesos. Estará comprando un tractor, comprando una camioneta, comprando una heladera, lo que sea, y veía que su precio relativo, que con un camión de soja compraba una mejor heladera o un mejor tractor. Así que siempre es el precio por la cantidad. Si se va a frenar acá, yo te diría, obviamente no es una buena noticia, pero la vida continúa. Más allá de que vamos a enfrentar un problema macro el año que viene, que es la necesidad de mantener un superávit comercial con un nivel de importaciones que ya hoy está en 5.000 millones de dólares mensuales y por lo tanto si lo proyectamos como que ya está en 60.000 al año. O sea, Argentina, vos pensás que los números de este año son lapidarios. O sea, las exportaciones suben 10.000 y el 70% lo trae un solo producto, que es la soja. Y el restante, el segundo producto que aumenta en exportaciones, que es la industria automotriz, no te voy a decir que es una engaña pichanga, pero son autos que van, pero que al mismo tiempo vienen, porque son exportaciones e importaciones casi simultáneas. Así que estoy como un equipo donde Messi hace los 5 goles del equipo, más vale que no se, los 5 goles del equipo, más vale que no se lastime, ¿no? Rodolfo, mencionaste justamente la importancia que tuvo el elevado precio de la soja en la situación, ¿no?, del mercado cambiario de estos últimos meses. ¿Crees que la caída, la fuerte caída en el precio puede afectar las posibilidades del gobierno de mantener esta estabilidad cambiaria durante la campaña electoral? Yo te diría, del dólar oficial creo que no, creo que el dólar oficial hemos entrado ya en una deliberada política de atraso del tipo de cambio, que es devaluarlo por lo menos 2 puntos por debajo de la inflación. Hay una ayudita que viene de afuera, que todavía no sabemos cuán relevante es, que la inflación internacional también está subiendo, dio 3% en el semestre. Entonces, cuando uno mira la devaluación, la inflación argentina, pero la inflación de Estados Unidos, hay un problema, pero no mayor. Ahora, el contado con liqui es una situación diferente. El contado con liqui, que hasta ahora viene siendo contenido por el Banco Central con sus intervenciones en el mercado de bonos y todos esos rubros que hace la ANSES y el Banco Central, está más picante. Y ahí yo te diría que el mensaje central del mercado del contado con liqui es que el año pasado 180 pesos en octubre me parecía un dólar astronómicamente alto. Vos lo comparabas con cualquier otra experiencia histórica y sacando la hiperinflación y la guerra de las Malvinas, Argentina nunca había tenido un dólar tan alto. Hoy a 165, con la inflación que hubo en el medio, sigue siendo un dólar caro para viajar a Miami, pero ya no es el dólar más alto de la historia. Así que sí hay un vaso comunicante entre que el mercado del dólar oficial yo lo veo atrasándose, pero hay un riesgo en el mercado del contado con liqui, porque además vienen los 5 meses donde, no solo por razones electorales políticas, sino por razones de estacionalidad, los próximos 5 meses fiscales y monetarios no fueron como los 5 meses pasados. O sea, Argentina se enfrenta a una situación fiscal en los próximos 5 meses con más agujero y más emisión. O sea, Sin duda. va a haber más liquidez. El vendedor de heladeras quiere vender más heladeras, pero el mercado del dólar financiero puede estar afectado, puede estar movido. Rodolfo, ¿y cuánto puede estar ese escenario post-elecciones afectado por el resultado de las elecciones? Me refiero a la economía.
Mucho, no solo por las elecciones. Soy de los que le ponen a la elección un rol. Obviamente el resultado va a ser importante. Yo creo que las perspectivas políticas y económicas, si el oficialismo tuviera un muy buen resultado, van a ser complicados, porque ahí van a querer duplicar la apuesta, van a querer radicalizar la política económica. Lo que le convendría, no estoy haciendo política partidaria, pero lo que convendría es un resultado con un equilibrio de poderes, donde la sociedad tenga un mensaje de hasta acá llegaste, no podés tener mayoría en todas las cámaras, siempre el equilibrio y el balance de poder es una cosa muy importante. Ahora, no es solo la política, no estamos en presencia de una política económica donde hasta las elecciones llegamos y el día siguiente viene el diluvio universal. Tenemos que mirar los precios internacionales, que son muy importantes, obviamente la cuestión sanitaria, pero también la propia economía, o sea, ver con qué tasa de inflación nos manejamos en estos meses, si se logra tener el 2,99 mensual que se está buscando, cómo se manejan las cuestiones salariales, lo que hablamos de política fiscal y monetaria, o sea, es una integralidad de los cuales el resultado electoral es uno. Y hoy, respecto de la pandemia, ¿cuán atada está la economía a eso? Bueno, un poco menos, porque el rebrote pandémico que ha habido en el mundo y en Argentina no afectó el rebote. Yo te diría, el mundo claramente, Estados Unidos, China, en menor medida otros países, vivió esta segunda ola, o ya no sé por cuál vamos, con menor impacto económico, no sé si porque estábamos más acostumbrados, porque hubo menos confinamiento, porque hubo menos cierres. Hoy te diría que los impactos son más específicos de sectores, del sector comercio, de los shopping, de los restaurantes, de los bares, pero no estamos viviendo lo del año pasado. Hay un impacto, pero no es el del año pasado. Yo diría que tuvimos tres: un impacto en nivel de actividad, un impacto en el mercado de empleo por la movilidad social y un impacto fiscal. Y en los tres sigue habiendo como un residual, pero no es lo del año pasado. Rodolfo, algo mencionaste hace algunos instantes, pero hay como una idea que se está estableciendo de que después de las elecciones va a haber una devaluación importante del peso, ¿no?, en el mercado oficial. ¿Es inevitable esa devaluación? ¿Cuál es tu opinión al respecto? Bueno, yo creo que la política económica oficial, que se basa en tener alimentos baratos para sostener el consumo popular, no digo que esto sea bueno, digo que es el objetivo, se basa en un atraso del tipo de cambio. Si vos revisás la experiencia kirchnerista de la década pasada, en 12 años, entre 2003 y 2015, en uno solo pegaron un salto cambiario, que fue el 2014 con Fábrega, y fue cuando no dieron más, cuando ya no pudieron más. Hoy tenemos una ventaja respecto a ese momento, que es que el tipo de cambio de 90 pesos, que se va a atrasar un poco en los próximos meses, es superior en aquel momento el dólar oficial valía 60 pesos, equivalente a hoy. O sea que no tenemos esa magnitud de atraso cambiario, o sea que eso le quita inevitabilidad, pero al mismo tiempo el paralelo vale 160, o sea tenemos una brecha que conspira contra todo esto. Los términos de intercambio son fundamentales, los precios internacionales, tenemos una macro más deteriorada. Así que me parece que yo diría, vamos a ir a un atraso cambiario, a una caída del tipo de cambio real, pero donde la nominalidad de la economía, o sea, la tasa de inflación, que termina siendo la variable embudo equilibradora de los desequilibrios, si se entiende lo que estoy diciendo, no va a bajar. O sea, Argentina va a tener una tasa de inflación en la segunda mitad del mandato de Alberto Fernández parecida a la primera. Veremos si menos de 40 o más de 40, no lo sé. Con lo cual hay un límite, no se puede devaluar 1% por mes y vas a tener 40% de inflación, te quiero decir. Muy bien, Rodolfo. O sea, ahí va a venir esa integralidad, va a ser clave manejar eso, porque si se engolosinan con el atraso cambiario, el mercado se lo va a llevar puesto. Más allá de que este año la soja les está financiando obviamente toda la mejora. Muchas gracias, Rodolfo. Nos encontramos en otra ocasión. Cerramos entonces el programa de hoy con el análisis del economista Rodolfo Santangelo sobre la evolución que puede tener la economía en estos meses preelectorales y luego de los comicios. Nos reencontramos el próximo miércoles a las 20:30 aquí en Metro.